Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema de carta de opinión. Vamos a comenzar viendo la parte correspondiente a la definición. Una carta de opinión es un texto escrito que expresa el punto de vista que tú tienes en torno a un tema, a una situación o a un problema que ocurra en tu sociedad. Generalmente suele ser un tema de actualidad que está generando controversia. Por ejemplo, ustedes podrían elaborar una carta de opinión en torno a cómo se está llevando el combate contra el COVID por parte del gobierno. Tienes que elegir un tema que sea actual, un tema que sea de interés público. Debajo te dicen que las cartas de opinión pueden tratar cualquier tema, ya sea que esté vinculado a la política, a la economía, a los deportes, la cultura, pero el fin, el objetivo es llamar la atención del mayor número de lectores posibles. En ocasiones se redactan con el ánimo de hacer alguna demanda, poner una queja o principalmente intentar que la sociedad tome conciencia social sobre algo. ¿Qué características posee una carta de opinión? En primer lugar, una carta de opinión está destinada a ser expuesta al público en un medio de comunicación, preferentemente un periódico. ¿Saben cómo aparece la carta de opinión? Tú, por ejemplo, podrías mandar una carta al periódico La República y los dueños de ese periódico, los directores, leen tu carta y depende de su decisión, la pueden publicar en su periódico, ¿no? Como la carta de un lector que está reclamando algo, ¿no? Entonces, de ese modo es que se publican las llamadas cartas de opinión. En primer lugar, tú tienes que mandar tu carta a ese periódico o a una revista, en fin, para que esperes y veas si deciden publicarla o no. Característica número 2, es formal y debe tener los mismos elementos que las cartas habituales o convencionales, ¿no? Tienes que colocar en la parte de arriba, estimado señor director, pones la fecha, ¿no? Pones el remitente. Todo eso vamos a verlo en la parte correspondiente a la estructura. Punto número 3. Se caracteriza por tener opiniones argumentadas. Exacto. El hecho de que tu carta de opinión sea publicable o no depende mucho de eso, ¿no? Porque hay personas que simplemente opinan sin fundamentar nada. En cambio, en una carta de opinión tú tienes que opinar o criticar, pero colocando un buen fundamento del por qué tú piensas de ese modo. A eso se le conoce como argumento. Tú sabes muy bien esto de acá, lo hemos visto más de una vez en clase, ¿no? Entonces, lo que tú opines tiene que estar bien argumentado. Deben ir firmadas, ya que es requisito indispensable que se conozca la identidad de la persona que ha expresado su opinión. Claro, tú debes colocar tu nombre y apellido y tu DNI en la parte inferior, porque si por ahí alguna entidad lee tu carta publicada en ese periódico y la entidad desea tomar represalias por algún argumento que tú hayas puesto que sea falso, como una difamación, por ejemplo, entonces el periódico se libra de toda responsabilidad, ¿no? La demanda te la van a hacer a ti, ya que has puesto tu DNI abajo, ¿no? Entonces el periódico solamente publica tu carta, pero no adquiere la responsabilidad que dicha carta pueda generar. Veamos la estructura. ¿Qué cosa debe haber en tu carta de opinión? Bueno, debes comenzar colocando el lugar y la fecha. Por ejemplo, Lima, 20 de octubre del 2021, ¿no? En segundo lugar, colocas el destinatario. En tercer lugar, el saludo. En cuarto lugar, la introducción. Y número 5, la parte más importante es el cuerpo, donde ya tú vas a emitir tus opiniones, ¿no?
vas a colocar tus argumentos también. En la introducción, ¿qué cosa va? En la introducción solamente presentas el tema, el problema en torno al cual tú vas a hablar, nada más. Recuerda que la introducción es presentación del tema, nada más, ¿no? Luego del cuerpo va tu despedida, ¿no? Muchas gracias por su atención, en fin. Y por último, ya colocas tu nombre y apellido y tu DNI. Son entonces 7 partes que conforman una carta de opinión. Y veamos aquí en este ejemplo cómo se hace presente cada parte, ¿no? Por ejemplo, esta es una carta de opinión que se hizo en Argentina, que un lector de un diario, que no recuerdo cuál es, mandó a dicho diario para que lo puedan publicar y sí lo hicieron, ¿no? Puso arriba, en el punto 1 está el lugar y la fecha, ¿no? Avellaneda, 12 de enero del 2017. Ese es el punto 1, lugar y fecha. A la opinión pública, mayormente casi siempre se pone así, a la opinión pública, ¿no? Porque es una carta que va a leer cualquier persona que compre el periódico. Ese sería el destinatario, ¿ok? Destinatario. Estimado director, obviamente, del periódico, ¿no? Ese sería el saludo, el saludo. Y acá empieza con la parte de la introducción donde va a presentar el tema. Dice, me gustaría darle mi punto de vista sobre lo ocurrido este fin de semana en la población de Avellaneda y alrededores. Sobre las 20 horas de la tarde, el pasado viernes 10 de enero, comenzó una lluvia torrencial que no cesó hasta el domingo siguiente a las 12 de la mañana. La cantidad de agua caída en Avellaneda fue tal que muchas de las casas quedaron inundadas en apenas 6 horas. Fíjate, en ese párrafo que es la introducción solamente ha presentado el problema, nada más, ¿ok? Es para que tú presentes el problema. Ah, por cierto, si tú ves ahí días y meses con mayúscula, es porque yo lo he copiado tal cual se ha publicado en ese diario, ¿no? Tú sabes que ya los días y los meses no van con mayúscula, solo que no quise hacer ningún cambio para que sea fiel a la publicación original. Ahora, desde el segundo párrafo hasta el final, hasta el párrafo 4, ya corresponde al llamado cuerpo, ya, ¿no? Que es la parte más amplia, donde él ya va a argumentar y opinar. Bueno, en la parte de arriba todavía sigue describiendo un poco, ¿no? Me parece que todavía esta parte de acá pertenece a la introducción. 3 vecinos de la localidad han tenido que ser hospitalizados a causa de heridas provocadas por la fuerza de las riadas y otros muchos, entre los que me encuentro, han perdido la mayoría de sus bienes. Sí, todavía eso es introducción. Y acá empieza el cuerpo, donde empieza a opinar. Dice, considero que ni el cuerpo de bomberos, ni protección civil, ni el ayuntamiento de Avellaneda ha estado a la altura de la situación, pues en ningún momento nos ha prestado asistencia durante las casi 48 horas que ha durado el temporal. Fíjate, nos está denunciando por medio de esta carta la falta de seriedad y de ayuda que ha tenido el ayuntamiento de Avellaneda para con los damnificados, ¿no? Y después dice, me gustaría aprovechar la carta para agradecer la solidaridad de los vecinos de la localidad cercana de San Mateo que nos han proporcionado alimentos, ropa e incluso un lugar donde pasar los próximos días hasta que consigamos volver a la normalidad, ¿no? Y también aprovecha para agradecer a los benefactores, ¿no? Y por último pone atentamente a Rodrigo Flores Mesa, que ya es la llamada firma, ¿no? Bueno, la despedida solamente ha puesto atentamente, ¿no? Pero se sugiere que la despedida sea muchas gracias por su atención, en fin, ¿no? Y la firma, el autor, mejor dicho, ya él pone su nombre y apellido, aunque le falta su número de identificación, ¿no? Bueno, acá se llama DNI, no sé cómo lo llamará en Argentina. Así que chicos, han visto acá un modelo de cómo se elabora una carta de opinión, ¿no? Nos quedamos aquí y ya por Zoom exactizamos cualquier detalle. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.